Escucha. Sin límites. Entérate. Con toda libertad. Vamos a hablar del tema. Con toda libertad. Gracias por acompañarnos en este programa de Con Toda Libertad. En este día lunes estamos desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Nos enlazamos en la radio de Subcalifornia, en la 99.1 de FM, en la 1050 de AM y nos puede seguir en todas las plataformas digitales como IER-BCS. La invitación de hoy es para que se quede con nosotros, nos acompaña esta noche y agradezco que haya aceptado la invitación de acompañarnos el director del OMZAPA La Paz. Gracias por acompañarnos, Abimael Ibarra Abundes. ¿Cómo está? Muy bien, Saraí, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Pues vamos a platicar de varios temas con el director del OMZAPA, sobre todo porque el tema del agua es un tema que le interesa mucho a la población, que es un tema que constantemente la población está pidiendo, mira, en mi colonia no llegó agua, ¿qué está pasando en esta zona? ¿Cada cuánto es el tandeo? ¿Cómo ha venido trabajando el Ayuntamiento de La Paz con el tema del agua y todo lo que tenga que ver con el OMZAPA? Es correcto. Y vamos a iniciar con esta situación que recientemente les pasó, ¿no? Que en Olas Altas específicamente es en esta zona donde se encuentra este sector. ¿Del sabotaje? Uh-huh. Bueno, tuvimos dos eventos diferentes. Uno fue el 1 de julio, uh-huh, en el Pozo La Ardilla y en el Pozo La Ardilla 2, donde por la noche entraron unos sujetos con un hacha a golpear las instalaciones, todo el cableado eléctrico, los equipos electrónicos de medición que tenemos en el pozo. Golpearon también tuberías, algunas tuberías menores que están ahí que no son realmente tan ponderantes, pero bueno, son daños a final de cuentas. Lógicamente dañaron, es un área que está cercada, dañaron el portón de acceso para poder acceder. En la misma situación, en el mismo modus operandi de los dos pozos, tanto la Ardilla 1 y la Ardilla 2, que están al norte de la ciudad, en la carretera al norte, están estos pozos en esa zona. Pero la mayor afectación son a las 12,000 personas aproximadamente que viven tanto en Chametla, Centenario y Comitán, que fueron los principales afectados por este tema de los pozos, porque dejaron sin suministro todo un día. En su momento nosotros contemplamos que eran 2, pero era un día, ¿no? Porque reparamos rápido. Se actuó rápido. Se actuó rápido. Ese sector, o bueno, este lugar que fue de alguna manera vandalizado, ¿tienen cámaras de videovigilancia? Sí, ¿tienen todo un sistema de seguridad? Tenemos videovigilancia en la mayoría de los pozos, no lo tenemos en la totalidad. En estos pozos de la Ardilla 1 y 2 tenemos el video, que fue un video que se difundió donde se ven a las personas estar dando golpes en ¿cómo se llama? En la infraestructura. Y esta semana, antier, hace 2 días, si no me equivoco, hubo una afectación al pozo 17R y al 15 bis. Esos pozos están en la batería de pozos que tenemos detrás del parque industrial, uh-huh, en esa zona. Que es la zona cerca de Olas Altas. Que es la zona cerca de Olas Altas, que le comentaba, entonces más reciente. Y ahí pues también entraron a dañarnos, ahí dañaron la antena de telecomunicaciones antes de hacer los destrozos y luego se robaron la cámara. Entonces solamente tenemos la pérdida de la imagen, pero no tenemos, imágenes del suceso, ¿no? Pero también mismo modo de operación con un objeto cortante, suponemos que un hacha, golpearon todo el sistema eléctrico, el cableado, el sistema electrónico, pues hicieron daños mayores ahí, y ahí sí nos afectaron un motor de pozo. El motor del pozo 17R quedó fuera de funcionamiento. El corto eléctrico que generaron al hacer el corte dañó el sistema interior del motor y ya no está funcionando. Hoy estuvimos haciendo la lucha de revivirlo, no se pudo. Tendremos que comprar un nuevo motor, que es ¿Cuánto es la inversión? Pues asciende entre 500 y 600 mil pesos el motor. Entonces sí es una inversión mayor.
¿Y ahí cuántas personas se afectaron con Fíjate que ahí no tengo el número de personas. Porque pero la población es grande. Mayor. Ahí te voy a decir a qué colonias se afectaron. Esos pozos van conectados con el acueducto 2. Sí. Y el acueducto 2 suministra agua a la zona noreste de la ciudad, que es desde la Guelatao, Lázaro Cárdenas, ampliación Lázaro Cárdenas, Vista Hermosa, ampliación Vista Hermosa, Villas de Guadalupe, ampliación Villas de Guadalupe, Márquez de León, Lagunita, Laguna Azul. Toda esta zona se ve afectada porque es parte de los pozos que inyectan agua al acueducto, y ese acueducto se va derechito hasta aquella zona y se carga en el tanque cisterna que tenemos en Loma Obrera, y de ahí se distribuye. Si no me llega agua suficiente al tanque, no se llena el tanque, y cuando distribuyo no le llega a todas las casas, ¿no? Es una gran afectación. Vamos a tener afectaciones en, ¿cómo se llama?, de bajas presiones en la zona, y vamos a tener afectaciones por ejemplo, ayer no llegó agua a Villas de Guadalupe, parte alta, no alcanzamos, el agua que alcanzamos a recopilar en la pila solamente alcanzó para la parte baja. Entonces, sí es una afectación mayor. Echamos a andar el otro, ahorita nos quedó uno, la suma de los dos nos daban 43 litros por segundo, y es un volumen bastante importante. Ahorita se fue uno y nos van a faltar 20 litros por segundo para meter en la red, que es mucho volumen de agua. ¿Y qué es lo que están planeando realizar para sustituir estos? Pues ahorita ya iniciamos la compra del equipo. Los equipos no los venden aquí en el estado, tenemos que traerlos de estados, sobre todo de Sinaloa. Se hace la requisición, ya se hizo la compra y ya vienen en camino. No son motores comunes, no son equipos que los podamos conseguir de manera rápida acá. Más del tiempo de instalación. Pues llegando se instala prácticamente en un día. No es tanto, el problema es precisamente la compra, la adquisición, y que el proveedor lo tenga en stock y nos lo pueda mandar a la brevedad, y el tiempo de traslado. Siempre ¿Están son asegurados 3. estos motores? No. ¿Han pensado en tener algún aseguramiento para ello? Tenemos 46 pozos en la ciudad, nada más en la ciudad, y 170 en todo el municipio. Es con lo que opera la red de distribución del organismo. Realmente tendríamos que bardearlos todos, tendríamos que hacer una serie de obras de protección. Algunos pozos están de fácil acceso, otros no. No tenemos ahorita la capacidad financiera para poder hacer esa inversión. Son 170 puntos. 170 puntos, pero los más críticos son los 46 pozos que están en la ciudad. Y estamos construyendo otros 3 pozos, así que pronto serán 49. Y estamos en ese tema, ¿no? También no nada más esa parte, porque también tenemos, por ejemplo, los cajas de rebombeo y los tanques cisterna que tenemos en la ciudad. También ayer hubo por ahí el intento, lo tuvimos en cámara, no hubo ningún daño. Inmediatamente marcamos al 911, llegó la policía municipal y había personas sospechosas merodeando el tanque de San Ramón que tenemos. ¿Dónde está? A espaldas de la Universidad Tecnológica de La Paz, por el lado de Camino Real al fondo. Son esos tanques grandotes que sí, unos de vidrio que parecen como naves espaciales, son los tanques vidriados. Y bueno, hay que dañar las infraestructura. Lo que comento, y si me permites pedirle a la población que nos ve en tu programa, cuando vean a personas sospechosas en inmediaciones de alguna instalación del organismo, ya sea un pozo, un tanque elevado, un tanque cisterna, cualquier área, llamen inmediatamente al 911. No saben lo que ocasionan cuando dañan un pozo o dos, pueden dejar sin agua a varias familias, y no sabemos a veces cuánto tiempo tarda en recuperarse el sistema, ¿no? No es nada más prender el pozo y volver a inyectar agua y ya no pasó nada. A veces tarda, dependiendo del pozo que sea, a veces tarda la recuperación. Entonces, por eso invitamos a toda la ciudadanía que cuando vean algo sospechoso, marquen al 911. Y bueno, nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Abimael, estamos con el director del OMZAPA La Paz, hablando sobre pues las acciones que están realizando al interior del OMZAPA aquí en el municipio de La Paz, pero sobre todo también haciendo este llamado hacia los ciudadanos por si en algún momento viven cerca de alguno de los pozos o cerca de alguno de estos tanques que son que se encuentran en algunos puntos de la ciudad y ven algo sospechoso, también se sumen para hacerle el reporte. Es correcto.
porque al final del día también se ven afectados, ¿no? El agua es de todos y nos afecta a todos. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, es breve, regresamos en este programa de Con Toda Libertad, estamos en vivo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Sin etiquetas, sin límites, entérate. Con toda libertad. Regresamos. Estás escuchando Con toda libertad. Participa con nosotros 12-223-28. 12-203-67. Continuamos. Ya estamos de regreso en este programa de Con Toda Libertad. Estamos en vivo conversando con Abimael Abundes, Abimael Ibarra Abundes. Ya le ando cambiando aquí el apellido. Quien es el director del OMSAPA La Paz. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre estos, pues, podemos decir, atentados al sistema de la red de agua potable. La pregunta es, ¿se presentaban estas situaciones antes? ¿Eran así de frecuentes como se está viendo ahora? No, se presentaban esporádicamente y a veces lo atribuíamos a al vandalismo, a alguien que tal vez le parecía divertido hacerlo. Cuando empezó a ser frecuente, porque primero pasó con el pozo número 6, que también llegaron con un hacha y estuvieron cortando cables y todo. Pero normalmente el comportamiento del equipo del ZAPA es resolver. Estamos acostumbrados a resolver la problemática, entonces llegaban, veían y pues arreglaban, reparaban y echaban a andar el pozo porque hacía falta. Lo importante era la prioridad. La prioridad era echarlo a andar, ¿verdad? Para aventar el agua. Pero como empezó a ser más frecuente, decidimos, y por indicaciones de la autoridad superior, de denunciarlo y levantar las denuncias, porque ya no es un tema menor, y más aún en esta época de calor cuando la gente necesita más el vital líquido. No nada más hemos tenido ataques en el tema de los pozos. Acabamos de tener la semana pasada, tuvimos un ataque cibernético al sistema de monitoreo del organismo. Entraron al sistema y eliminaron la información de 2 pozos. Pero ustedes tienen resguardada esa información. Sí, lo restituimos inmediatamente, no fue mayor la afectación, cambiamos contraseña, hicimos todo y luego se puso un cortafuegos. Lo hicieron sin avisarme porque dicen, mira, alguien se metió, igual, ¿no? Pero cuando borraron toda la información de todos los pozos. ¿Qué implica borrar la información de todos los pozos? Fíjate que yo creo que quienes se metieron pensaron que de manera digital podían detener los pozos. Como en las películas, yo creo. Y no es posible. No, lo único que hicieron fue que perdimos comunicación con el equipo electrónico que tenemos en cada pozo, que es el que mide el flujo del agua, y cuando se restituyó, pues ya volvimos a tener comunicación con el equipo y todo se restableció, pero no afectó a la ciudadanía, no afectó el suministro de agua. Pero este último sí se denunció con la policía cibernética. Ahorita vamos a denunciar todo lo que pase. También tenemos sabotajes o ataques a la red de aguas negras, también los hemos tenido. ¿En qué sentido? Levantan, por ejemplo, las tapas de lo que la gente llama alcantarillas, que son los pozos de visita, y nos avientan objetos para obstruir la circulación del agua negra. ¿Qué han encontrado? Hemos encontrado costales de arena acomodados, de tal manera que obstruyen el flujo y hacen que haya un derrame de aguas negras. Es decir, intencionalmente. En otro pozo de visita encontramos llantas y cemento, asfalto dentro, para taponear, y logramos, pues estuvimos todo un día batallando para sacar todo lo que metieron dentro de este pozo de visita. Lo que hacen es que tapan un punto y se empieza a llenar toda la red de aguas negras y termina teniendo un desborde en otra área, ¿no? Cuando vienen los derrames de agua. Cuando vienen los derrames de agua, ¿no? Entonces, tenemos muchos ataques constantes, pero hoy ya estamos empezando a denunciar. Lamentablemente el protocolo marca que marquemos al 911, se apercibe la autoridad, levantan el IPH, va el equipo jurídico del organismo para levantar también junto con la autoridad la información y se pone una denuncia ante el Ministerio Público. Pero mientras están estos trabajos no podemos entrar al área, ni podemos manipular, ni podemos hacer nada. ¿Y qué es lo que ustedes sugieren para hacer más o hacer efectiva o
o no llevarse tanto tiempo en un procedimiento como estos? No, en ¿O ese aspecto forzosamente tiene lo que la esperarse autoridad con la autoridad competente dice se tiene que hacer. para las investigaciones? Para nosotros lo más importante es encontrar a los responsables. Para ¿Han nosotros. encontrado algún responsable de todo? No lo sé, hasta el momento la investigación la tiene La Procuraduría. La Procuraduría no está en nuestra cancha. Nosotros seguiremos denunciando y tarde que temprano van a aparecer. Tenemos confianza. El tema también lo tiene la alcaldesa, bueno, la primer regidora y alcaldesa por tempore, Amor Fenech, encargada del despacho. Sí. En la mesa de seguridad ya se planteó, se han aumentado los rondines en todas las ubicaciones de los pozos por parte de la Policía Municipal y seguiremos atentos. El equipo del organismo, los compañeros están muy molestos. Para ellos Trabajadores. Los trabajadores están muy molestos porque es un ataque a su trabajo. A veces la gente pues reclama cuando no llega el agua a su domicilio por la causa que sea y les parece muy injusto que alguien eche a perder su trabajo de tanto tiempo. El equipo, la mayoría, por no decir todos, están muy comprometidos con el organismo. La verdad que dejan el alma ahí. Imagínense, y aparte en esta temporada de calor que ellos tienen que trabajar prácticamente en calle. Incrementa el consumo de agua, que también aquí le hacemos un llamado a la población, si me lo permites, en cuidar más el agua en esta época. La gente, lógicamente por el calor, suda más, se baña más, lava más ropa, riegan más constante o más seguido las plantas y el consumo se eleva muchísimo del agua. ¿Qué podemos hacer o qué sugerencias ustedes nos dan a la población para reducir en esta temporada de calor el consumo de agua o hacerlo más eficiente como usuarios? Pues sí, en lo que nosotros hacemos es evitar el riego de agua en el día y hacerlo también a regadera o a manguera abierta. Se hace mucha pérdida de agua, porque al regar con la manguera, pues no nada más riegas la planta, riegas el entorno, lo mojas, ¿no? Sugerimos que lo hagan con botecito, con regaderitas en planta por planta. Entendemos, todos tenemos plantas en nuestro hogar y nos gusta tener plantas. El lavado de ropa, pues procurar eficientarlo un poquito más. Quienes lavan a mano son quienes a veces gastan mucho más agua. El tema del lavado del carro, o sea, hay gente que le encanta estar lavando los automóviles. Hay que hacer un poco de sacrificio cuando te bañes, pues cerrar la regadera, mientras te enjabonas o mientras te tallas y luego volverla a abrir. A veces es complicado regular la temperatura y la gente pues lo deja así. Sugerimos también quienes tengan la posibilidad de revisar todas sus instalaciones, empezando por la cisterna. La mayoría de los reportes de altos consumos que tenemos de la gente en el organismo, porque de repente les llega muy caro el recibo, es porque tienen un alto consumo en las cisternas, porque tienen una fuga y el agua se les está yendo y ni cuenta se dan. Nadie levanta la tapa y revisa constantemente la cisterna, es algo que se tiene ahí como algo muerto. Y también los zapitos de las tazas de baño también hay que estar revisando porque ahí hay una fuga hormiga que parece que no, pero son muchísimos litros que se están yendo, ¿no? Hacemos un esfuerzo enorme, los 750 compañeros del organismo, para que el agua llegue al límite del domicilio. Sí, somos 750 compañeros en todo el municipio. ¿Cuántos de ellos están en el área operativa? Es decir, que están en calle, que están trabajando. Son 300 compañeros que están en área operativa. La ciudad se divide en 8 sectores. Cada sector tiene una cuadrilla o 2 cuadrillas que son las que atienden el tema de fugas, el tema de derrames, bueno, el tema más bien de los locales. Tenemos el área de alcantarillado, que es la que atiende los derrames, la que atiende, por ejemplo, cuando se rompe un tubo y hay derrames, sí. Son los que van y hacen el cambio de tubería. Tenemos también el área de electromecánica y talleres que están fabricando y trabajando. Tenemos las zonas foráneas, en cada zona foránea tenemos también un equipo de compañeros que hacen un símil de lo que se hace en la ciudad. Tenemos el área de las pipas, por ejemplo, de reparto de agua en pipas. Eso es muy extenso todo el área del organismo, el área operativa. También tenemos el área técnica y el área comercial. Pues estamos son muchísima gente. ¿Cuántas pipas tienen para la distribución? Fíjate que esa es una pregunta muy buena por la pregunta, porque tenemos 10 pipas
Pero para esa agua es potable. para agua potable. Si nosotros nada más manejamos agua potable. Agua potable. El agua tratada también la manejan, pero esa es para otro. No, esa la maneja Servicios Públicos Municipales. Ok. No la maneja el Solo organismo. ustedes el agua potable. Nosotros solamente el agua potable. Y de esas 10 pipas, siempre hay 2 o 4 en taller, porque como tienen un trabajo muy continuo y muy pesado, pues siempre se están dañando. Entonces realmente siempre estamos operando con 4, 7, 8 pipas, son con las que operamos día a día. Y con estas pipas repartimos en las colonias donde no hay red, pero que ya hay un grupo de familias viviendo ahí, y se registran en un padrón que tenemos y se les lleva agua cada 20 días. Hacemos un tandeo porque también lo hacemos en zonas rurales y pues es lo que hacemos, ¿no? Ahorita nosotros hemos designado 2 pipas para apoyar a las zonas donde hay red, pero que por nuestra causa no llegó agua. Nosotros, a quien pone el reporte y tiene el recibo al corriente, lo apoyamos con agua en pipa. Pero tiene que poner el reporte. Tienen que poner el reporte, tienen Si que hablar. No se les dé el agua. No, entonces, no, lo que pasa es que no nos daríamos abasto, o sea, son 2 pipas nada más y tenemos que ir a cargar hasta el parque industrial y regresar con la pipa. Y son solamente cada 20 días. ¿Ese lapso le da tiempo al ciudadano para...? Donde repartimos sin red, pues ellos desearían que fuera menor. El servicio que da, bueno, es un apoyo social que da el ZAPA en colonias que se asentaron sin un desarrollo autorizado por el ayuntamiento, Ajá. sin una infraestructura instalada, y que pues se fueron asentando a las familias. Vamos y apoyamos. La verdad, ellos pagan a $12.50 el metro cúbico. Una pipa completa cuesta 125 pesos, por llamarlo de una manera, y les damos hasta 3 metros cúbicos nada más por familia. Hay requisitos, tiene que ser una casa habitada con familia. No dejamos agua en comercios, no dejamos agua en palapas o gente que tiene animalitos que alimentan, no dejamos. Solamente es un apoyo para familias con mayor necesidad. Que no nada más es aquí en el marco de la ciudad, también en zonas foráneas como el Carrizal, como La Matanza, poblaciones donde jornaleros que nosotros apoyamos también, vamos fines de semana. Y tenemos una calendarización, no podemos acercarla, la gente nos pide que lo hagamos más corto, pero no tenemos capacidad de reparto, ¿no? ¿De qué depende? ¿Me lo platica al regresar de la pausa? Claro que sí. Nos vamos a ir en la pausa, es breve, ya volvemos. Sin etiquetas, sin límites. Entérate. Con toda libertad. Regresamos. Estás escuchando Con toda libertad. Participa con nosotros 12-223-28. 12-203-67. Continuamos. Estamos de regreso y seguimos conversando con el director del OMZAPA La Paz, Abimael. Gracias por estar con nosotros en este programa de Con Toda Libertad. Es muy interesante conocer a detalle qué se hace al interior del OMZAPA. Creo que este programa nos va a hacer falta tiempo para seguir conversando sobre las distintas áreas que tiene el OMZAPA, pero principalmente esto que yo le preguntaba, ¿de qué depende el que ustedes puedan, en lugar de ir cada 20 días a una colonia a llevar agua en sus pipas, que fuera en menor tiempo? Pues depende de los tiempos de carga, de descarga y de traslado. Recordemos que el agua en pipa lo que hace es mover agua. La pipa va al pozo donde nosotros estamos cargando las pipas, que está por el parque industrial. Sí. Ahí llenan y van y reparten. Entonces depende de la distancia que sea también el pozo del punto de reparto, pues también eso o lo hace más largo o lo hace más corto. Llegan y una pipa distribuye en 2 o 3 casas, dependiendo de la capacidad, de 3 a 4 familias, dependiendo de la capacidad, hasta 5 familias por pipa. Tenemos una de 20 metros cúbicos y estas lo que hacen, llegan a un domicilio y empiezan a llenar la manguera, los depósitos que tiene la gente afuera, y tiene un tiempo. Entonces ya que desocupan, regresan al punto de carga, vuelven a cargar, vuelven a regresar y continúan. El tiempo de los choferes pues trabajan 8 horas al día, ¿no? Y lo que alcanzan a repartir en esas 8 horas, tenemos unos tiempos extras, algunos nos ayudan con la tarde, pero pues es lo que alcanzamos a hacer con las 8 pipas que tenemos. Se hace una calendarización de reparto.
Para poderlo hacer más corto, pues tendríamos que tener mucho más unidades para poder hacer más reparto y acabar, porque por ejemplo, en la colonia Márquez de León, Ampliación Márquez de León y Granjas, repartimos en 3 días, o sea, no, en un día no terminamos una parte un día, otra parte otro y luego operando otro. todas las... Operando todas las, bueno, operando 8 pipas, 7 pipas, es que... Estas 8 pipas o 7 pipas operan por colonia dentro de la calendarización, es decir, hoy viernes se atendió para entregar agua en la colonia Márquez de León. Un ejemplo, ¿van las 7 pipas o solamente No. una parte? Lo que pasa es que suministramos al mismo tiempo las Otras zonas colonias. aledañas, como por ejemplo Lagunitas o Laguna Azul, a lo mejor mandamos 2 pipas para allá. Cuando vamos, por ejemplo, a la Impresión Vista Hermosa, Okay. que es el cerro, que es una zona súper complicada. Sí, el subir el agua, subir la ¿no? pipa cargada y luego las maniobras son complejas. Ahí también tardan más en poder repartir el agua. Y por lo general se busca atender a varias familias en la zona. Por eso el requisito es que tienen que ser 15 familias mínimo para que en una colonia, para que nosotros podamos ir. Hay gente que compra propiedades en zonas muy alejadas, que desde que la compraron sabían que no iban a tener el servicio de agua ni de drenaje, porque no hay red. Y a veces nos piden el apoyo, no podemos, o sea, no podemos sacar una pipa para llevarle a alguien que está lejos, ¿no? Tiene que haber por lo menos 15 familias, porque esto se creó con toda la intención de apoyar a las familias que no tienen acceso al agua. ¿Antes no tenían este servicio? Lo hacía una paraestatal, que ese servicio, ¿no? Se le asignó al organismo, no me recuerdo qué año, y ahora lo hace el ZAPA, ¿no? Importante comentarle a la ciudadanía que, bueno, si estas número determinado de pipas que reparten el agua, las y los ciudadanos a lo mejor no conocen o no están enterados de cómo es que se hace esta distribución, ¿no? Sí, porque habrá quienes se desesperan cuando están sí, esperando el agua. luego, por ejemplo, también el reparto, si nosotros por algún motivo, por causa interna o ajena del organismo, no llegó agua a alguna zona de la ciudad, ¿qué otra cosa? Nunca hay una colonia sin agua. Hay zonas de colonias donde no llega el agua porque la presión no fue suficiente, porque probablemente el volumen que recibimos no fue el suficiente. Nosotros, hay gente que, oye, mándame una pipa, no échame la mano, ¿no? Sí, con gusto, lo metemos en una programación, porque a veces pareciera que las personas creen que tenemos las pipas llenas de agua paradas, estacionadas como ambulancias o como bomberas para salir inmediatamente, y la verdad es que hay una programación de reparto. Y cuando estamos apoyando, por ejemplo, ahorita en las zonas, tuvimos problemas, por ejemplo, en el centro, la semana pasada, a quien habló, puso su reporte y tenía el recibo al corriente, que estuviera apagado, le llevamos agua, pero aprovechamos y le llevamos a los que estaban en la zona, pues. Cuando repartimos, pues si se puede, ayudamos a quienes están cerca del vecino que reportó, ¿no? ¿A qué número se comunican? Al las personas? 12-386-00. Ahí es donde levantan Es el su call reporte. center, es donde están el reporte. De no tenemos agua, ya hay una base de datos. Sí, nosotros lo verificamos, porque si nosotros detectamos que el problema está en esa zona, en esa vivienda nada más, o en 2 viviendas, pues puede ser que haya un problema ahí. Interno, y que no es un problema imputable, no tanto interno, a veces hay raíces en la tubería, o hay tierra, o no sé, algo que está tapando la toma. Por ejemplo, voy a decir, ¿por qué tierra? Pues si hay una fuga de agua, se rompe un tubo, cuando se rompe el tubo, pues le entra tierra también, porque se rompió y hay una fuga que está saliendo en el suelo, le entra tierra y gravita y piedritas, y ya cuando se restablece y se arregla, que se vuelve a cargar la línea con agua, pues esa arena y esa piedrita en algún lugar tienen que llegar, y a veces son en algunos medidores o en algunas tuberías, y nos salen, nosotros vamos y destapamos y dejamos otra vez funcionando. Bueno, importante decirles, ahí está el número telefónico para las personas que, y seguramente la mayoría de los ciudadanos sabe a dónde comunicarse para pedir el agua. ¿Qué pasa con estas colonias, perdona Abimael, donde no les llega el vital líquido o no llegan con suficiente presión? ¿A qué se debe? Independientemente de que este tema que se ha dado
del sabotaje, el tema que se ha dado de que pasan algunas situaciones en los pozos, pero hay colonias donde no hay sabotaje, donde no hay un tema de que haya una descompostura o que pase algo en algún pozo, sino que dependen de qué, de la presión, de... Sí, pero sí depende del que esté en los pozos trabajando. Todo está interconectado entre sí. Nosotros es una lógica muy básica. Si tuviera un vaso o una botella, te pudiera explicar gráficamente cómo lo hacemos. Si nos consiguen una botella, pero, igual podemos hacer. Por ejemplo, cuando nos referimos a una batería de pozos, quiere decir que hay varios pozos interconectados entre sí y van a un acueducto. Por ejemplo, el acueducto 2 va directo, no tiene interconexión el acueducto. El tubo va directo hasta un tanque. En la ciudad donde tenemos cerros, ponemos tanques cisternas en los cerros. En la Cruz hay 3, en Loma Linda hay 1. Que vemos, sí, ¿no? en Loma Obrera hay otro. O sea, tenemos muchos tanques en la ciudad. Y nosotros los llenamos primero. Ajá. Y cuando llegan a cierto nivel, soltamos el agua para que llegue a una colonia. Con presión. Sí, porque tiene que llegar a cierto nivel, para que ese agua que está a cierto nivel pueda llegar a todos los lugares. Si a mí me falta agua en la red, porque un pozo se descompuso, porque se fue la luz, porque a mí nos pasó una vez, hubo un accidente en la carretera, un camión se salió y tumbó un poste y nos dejó fuera de servicio 3 pozos. No fue culpa ni de CFE, ni del ZAPA, fue un accidente que pasó en la carretera y tardamos en restablecerlo 24 horas. Entonces, eso que hace... ya le da una afectación. Una afectación. Enorme. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver el choque allá por todo? En carretera Todos Santos, y yo vivo acá en Villas de Guadalupe, pues precisamente, porque entonces el agua no llegó con suficiencia y entonces el depósito no llegó al límite que tiene que llegar para cargar, porque recuerda que también repartimos el agua de acuerdo a los horarios. Entonces, si yo tengo que abrir la válvula a las 9 de la mañana, si no está aquí el nivel y está aquí, pues yo le abro a las 9 de la mañana y le va a llegar agua a los primeros o a los que estén en zonas más cercanas, y los de las zonas complicadas o alejadas de la colonia no les va a llegar con presión, no les va a subir el tinaco. Por eso es importante que tengamos siempre funcionando la batería de pozos. Así es como funciona, con esa lógica muy básica. Donde no hay cerro, tenemos un tanque elevado. Y en la zona central de la ciudad, la zona vieja de la ciudad, ahí no hay ni tanques ni cerros. Bueno, ya hicimos una pila para el centro. ¿Qué es esta parte del centro, la Colonia Guerrero, Los Olivos? ¿Son estas partes o es solamente el primer cuadro de la ciudad? No, solamente la Colonia Centro, de la Isabela Católica hacia el Malecón y de la Morelos a la Puebla, que es poquito Pueblo Nuevo. Pero Pueblo Nuevo, Olivo, Fraccionamiento Perla, ellos se distribuyen de un pozo que tenemos en la ciudad. Tenemos el pozo 6, que está cerca del tutelar de menores, y el pozo que tenemos en el pozo Taller, que está también en Pueblo Nuevo, el pozo 2. Esos pozos inyectan agua y alimentan la Guerrero, Los Olivos. No se administran tanto. Una parte de la Guerrero sí se administra de la Loma Linda, de la Loma Obrera, pero la mayoría de esas se reciben agua en conjunto del acueducto 1 con los pozos que están ahí. Entonces, aquí otra vez, si me falta agua, pues no va a llegar a la zona, ¿no? Y luego hay otro factor también dentro de esta ecuación, el tiempo de tandeo. Hay colonias que tienen agua todos los días y pudiera parecer injusto, pero son colonias que están en el cruce de las redes. ¿Qué colonias? Por ejemplo, la colonia electricista. Son los privilegiados. La que está al lado de la Uni, por ejemplo. La que está al lado de las Américas. ¿En las Américas también llega todos los días agua? Sí, porque la de los electricistas que está por la Forjadores. El Forjadores, sí. Sí. ¿Por qué? Porque si yo le mando agua a Agua Escondida, pasa por ahí el agua para llegar a Agua Escondida. Bueno, hoy le toca acá a América, si le toca a San Isidro, creo que hay una colonia ahí, y por ahí pasa el agua para llegar a San Isidro, esas colonias. Le vamos a mandar es decir, es el punto es por el donde punto es el donde cruce. Confluyen. Entonces, eso, no hay por esa manera razón. de decirle, a usted no les toca hoy. Entonces, son gente privilegiada. Y hay varias colonias así. ¿Cuántas colonias? Bueno, porque la de los electricistas es una colonia muy chiquita. Sí, pero no hay varias. viviendas. También el Fraccionamiento Perla. El Fraccionamiento Perla tiene agua todo el tiempo, porque está en medio del cruce. Entonces,
Digo, tal vez antes tenían agua con mayor presión y cada Pero vez hay agua. somos más también, cada vez se usa más. Ese es otro tema. Es- Hemos visto que ha habido un crecimiento importante en el municipio de La Paz y decimos, bueno, es que Baja California Sur está de moda. Bueno, también La Paz está de moda. Voltean a ver las Sí. inversiones, vienen vemos cada vez más construcciones de torres en el centro de la ciudad. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es que ustedes lo están regulando? Sobre todo por el tema del agua, ¿no? Porque pues somos un estado que estamos batallando con el agua en general. Bueno, en teoría, el agua que nosotros inyectamos a la red es suficiente para esta ciudad, Pero sí sigue incluso creciendo. para una ciudad del doble del tamaño. O sea, Ok. el volumen que inyectamos 1,100 litros de agua por segundo a la red. Y esto debería de alcanzar para todos. La verdad es que tenemos malos usos y costumbres, tenemos redes viejas que no les puedo meter tampoco más presión. Hay equipos neumáticos que se pudieran instalar en toda la ciudad, que se hacen unas cajas en el subsuelo y se le mete una bomba para que le meta presión. Pero son tuberías tan viejas en gran parte del centro ¿Que de la se ciudad. pueden reventar? Pues sería un reventadero de tuberías y nos iba a salir más caro el caldo que los frijoles, como dice el dicho popular. Entonces, por eso también estamos en una situación en la que estamos en ensayo-error. Se hizo una pila en la Prueba Colina y de la error. Cruz, prueba y error. Perdón, en la Colina de la Cruz para el centro. Entonces, esta cisterna o esta pila le va a dar agua directamente al centro, a esta zona, ¿no? Ayudando un poco a la carga de trabajo que tienen los pozos, ¿no? Nos vamos a ir a la última pausa. Al regresar hablamos sobre las inversiones que tienen en el tema de la infraestructura de agua, ¿sí? ¿Qué se está haciendo Y actualmente? drenaje. Y drenaje también. Ya volvemos. Sin etiquetas, sin límites. Entérate. Con toda libertad. Regresamos. Estás escuchando. Con toda libertad. Participa con nosotros. 12-223-28. 12-203-67. Continuamos. Amigos, y estamos de regreso prácticamente en la recta final de este programa de Con Toda Libertad. Ya sabe que estamos en vivo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Nuestro invitado de esta noche, Abimael Abundes, Abimael Ibarra Abundes, le sigo cambiando el apellido a Abimael. Él es el director del OMSAPA y quiero decirles que, bueno, antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre pues estas formas o cómo se han organizado para poder ir mejorando el área de la distribución del agua, pero si hablamos de inversión, ¿qué se está haciendo en drenaje y en el tema del agua? Me decía, bueno, es que sí tenemos la capacidad para distribuir agua en todo el municipio, aun si siguiera creciendo este municipio. Sí, pues bueno, ahorita te comentaba, estamos en proceso de 3 pozos más que están ahorita en proceso de fabricación, de construcción, y tenemos 2 pozos más que te vamos a iniciar. ¿Estos 3 pozos ya son de nueva creación? Son de nueva creación. ¿Y se encontró agua en esa zona? Sí, de hecho están ahorita, bueno, todavía no sabemos cuánto, estimamos que nos van a dar 1.25 litros por segundo y el otro 30 litros por segundo, y el otro que, bueno, son 2 nuevos, porque se está reponiendo uno en Pescadero, y 2 más que vamos a hacer la exploración. Esperamos encontrar agua. Si es así, pues vamos a tener 2 pozos más. ¿De ¿no? qué depende el que decidan hacer una exploración en determinado lugar para saber si van a encontrar agua? Hacemos un estudio. Hay un estudio que se hace con los expertos en este tema y hacen resonancias, hacen un trabajo para poder determinar. Realmente no se puede saber con exactitud. Pero hay indicios. Sí, hay indicios que sabes que aquí vas a encontrar agua. Una vez que se hace el pozo exploratorio, se hace pruebas del agua. Si el agua tiene menos salinidad, tiene que tener hasta cierto volumen de salinidad para que nos lo pueda permitir con agua y la COEPRIS de poder y dar la autorización. Y luego también se le hacen estudios que no tengan algunos metales o algunos elementos que tengamos que eliminar para poderla potabilizar y meterla a la red. Entonces ya de eso depende de lo que encontremos, ya de ahí depende el hecho de saber cuánto va a ser la inversión final.
Un pozo exploratorio cuesta alrededor de $1,000,000 y puede ser que no sirva el Solo agua. por explorar. Solo por explorar. Y puede ser que no sirva, que el agua que dé no sea buena calidad. Y si es de calidad, pues ya viene el proceso de investigación. Hacer el pozo, ya todo el resto del pozo, pues dependiendo de la profundidad en la que encontremos el agua, anda entre 3 y 5 millones de pesos. Una vez que también, si el agua necesita otro proceso, se tiene que fabricar una potabilizadora para ese pozo. Y ya viene la inversión de otros No 3. No todos los pozos necesitan una potabilizadora. No todos los pozos necesitan una potabilizadora. Los pozos del norte, los que están en la zona del Centenario Chametla, sí tienen una potabilizadora. Tiene arsénico el agua natural del pozo. No en volúmenes mayores. Sino en volúmenes permitidos para ser no, potabilizada. de arsénico no hay, para ser potabilizada sí. A Entonces Coeprisa nosotros nos revisa el agua cada mes, constantemente nos está revisando. Y para poder pasar las pruebas que Coepris nos hace para el suministro del agua, tenemos que potabilizarla en una potabilizadora con un filtro especial para esos metales. Entonces ya el agua que inyectamos a la red pues ya viene potabilizada y con cloración. Entonces eso en cuanto a pozos. También se ha hecho una inversión, hay un plan, el plan Más Agua para La Paz, que se inició en el 2021 con la primera administración que se dio con la alcaldesa que pidió licencia, y se está trabajando en ese tema, sobre ese mismo plan, que es los tanques elevados que se han estado construyendo en la ciudad. ¿Cuántos llevan? Llevamos 5 tanques elevados. Ahorita ya están 3 por entrar al sistema y 2 están concluidos. Estamos en proceso de contratación de CFE y todo ese tema para que ya estén trabajando al 100. Estos tanques elevados son los que también vemos en la ciudad, sí, que son estos enormes que tienen un mural. Esos tanques elevados, su principal función es generar presión en la red, no necesariamente también almacenar agua. Sueltan el agua a presión. Exactamente, por eso son altos, sueltan agua a presión. Todos tienen una cisterna a un lado, y esta cisterna lo que hace es que capta el agua de la red, que no tenía presión, por eso es una cisterna abajo, porque si no, pues... Sí. Y de esa cisterna se bombea al tanque elevado y el tanque elevado deja caer el agua con presión y llega en la zona en la que está la red de ese tanque elevado. Tenemos en Indeco, tenemos en Fidepaz, tenemos uno nuevo en Diana Laura y en Puesta del Sol, y el que está ya a punto de ser concluido, que está en un avance del 95%, es el tanque elevado de La Pasión. En La Pasión, a pesar de parecer ser un terreno plano, tiene mucha pendiente de la carretera hacia el punto final, y lo que tenemos ahí es que hay una zona de la colonia que el agua se cuelga, o sea, el agua se va hasta abajo y la parte alta no recibe agua. ¿Y ahí qué están haciendo? Ese tanque elevado para resolverlo. Hemos también invertido en tanques de almacenamiento, tanques cisternas como el de la Colina La Cruz, que se hizo para poder almacenar agua, y ahorita traemos en proceso... ¿Cuántos tanques de almacenamiento tienen actualmente? Ay, híjole, no me acuerdo. Porque está el de la Colina de la Cruz, tienen uno aquí en Calandrio. En la Colina de la Cruz son 3. Son 3 tanques en la Colina de la Cruz. Tenemos 2 en Loma Linda y uno en la Loma Obrera. Ya van 6. Tenemos el tanque San Ramón, tenemos el tanque del Cerro del Cardón, y tenemos el tanque que está en Paraíso del Sol, Paraíso del Mar, ¿cómo se llama? La que está por la Forjadora, enfrente de Ana Laura. Ahí se me fue el nombre de la colonia. Ahí tenemos otro tanque cisterna también arriba, que también parece como nave espacial. Son 11 tanques que tenemos en toda la ciudad. ¿Eso ha mejorado la distribución del agua? Sí, bueno, muchos ya estaban, no los hicimos nosotros. Pero sí mejoran la distribución. Es que la distribución es un sistema muy simple. El agua, llenamos esos depósitos y luego lo descargamos en una zona de la colonia o en unas colonias. Llenamos, descargamos en otra parte y así va. ¿Qué les ha permitido el centro de monitoreo del agua? Principalmente. Medir. Ahí ha habido una gran inversión en el centro de monitoreo y qué bueno que lo mencionas. ¿De cuánto estamos hablando en inversión de ese Ahí centro? se han invertido como 40 millones, no en el centro de monitoreo, sino en la medición. Hemos invertido en medidores que están en la red municipal, en los tubos. Por ejemplo, para empezar, cada pozo tiene un macromedidor que nos dice en tiempo real cuánta agua está fluyendo, porque no siempre es la misma. Un día dan más, un día dan menos, fluctúa la producción de cada pozo.
y luego van a un acueducto y nosotros medimos lo que el acueducto tiene cuando llega a algún punto, alguna caja, como la caja del 20 o la caja del 15, y cuando salen de ahí medimos también cuánta agua lleva. Y todos los acueductos van directamente a cajas, o sea, como una cisterna gigante, no tienen derivaciones los acueductos. Y cuando llegan, por ejemplo, a la caja del 2, ahí volvemos a medir y ahí podemos decir, oye, de aquí salieron 100 litros por segundo y acá me llegaron 95, tengo una fuga o alguien nos está robando agua. Y con un medidor manual medimos en el camino y hasta que encontramos dónde está la fuga. No todas las fugas se pueden detectar, hay fugas que se ve verde, no es que hay una fuga. Hay fugas contrasentido que van hacia abajo y en un suelo arenoso se van y no las ves. Pero normalmente hemos encontrado conexiones clandestinas. Ahorita no tenemos detectadas fugas mayores en los acueductos, que es diferente ya en la red de distribución, pues ya son diferentes tubos. Antes no estaba esa radiografía. No se tenía de esa manera y nosotros en el centro de monitoreo vemos en tiempo real cómo está fluyendo el agua. Por ejemplo, en el Esterito, que ya se sectorizó esa zona, y tenemos 1.360 tomas contratadas domiciliarias, de tomas de domésticas. La tabla a mí me dice que tengo que darle 150 litros por persona. Con base en ese número de Con tomas ese número, domiciliarias. yo tengo, pues son 525 que tengo que darle a cada toma por día. ¿Por qué? Porque la tabla dice que son 3.5 personas por toma doméstica la que yo debo considerar. Y en el Esterito el agua es un día sí y un día no. Entonces tengo que darles agua para 2 días. Y ya 1050. saben la cantidad de agua que se va a distribuir. Nosotros empezamos distribuyendo cuando empezó el sistema con lo que decía la tabla, que eran 1.589 metros cúbicos. No fue suficiente, hubo zonas sin agua. Nos fuimos a 1.800, no fue suficiente. Nos fuimos a 2.500 y hubo un derramadero por todos lados. Y así estuvimos investigando hasta que llegamos. Estamos mandando 2.000 metros cúbicos al Esterito. ¿Qué pasa con estas tomas clandestinas que han encontrado y les ha ayudado esa pregunta para el centro de monitoreo? ¿Sí les ha ayudado de para hecho, detectar tomas clandestinas? No, el centro de monitoreo no nos ayuda a detectar tomas clandestinas en las casas, porque no tenemos medido hasta ese fondo. Ajá. Nada más Indeco es el que tiene medidores ultrasónicos y sabemos en tiempo real en el centro de monitoreo. ¿Qué es un medidor ultrasónico? Es un medidor que tenemos una antena en la zona, manda una señal y a distancia nosotros estamos sabiendo el consumo real en el instante. O sea, no tenemos que ir a tomar lectura y nosotros ahí podemos ver en el centro de monitoreo si un medidor está teniendo de repente un consumo alto, se le hace una visita porque puede haber una fuga, una fuga involuntaria en alguna zona de su casa. Y así es como determinamos el consumo, tenemos el medidor ultrasónico, ¿no? Es una tecnología costosa, cada medidor vale alrededor de 5,000. Pero solo la tienen en Indeco. Nada más en Indeco. ¿Pretenden ponerla en algunas otras colonias? La idea sería hacerlo. La idea sería hacerlo algún día en toda la ciudad. Es una inversión costosa que requiere hacerse para poder medir en tiempo real y eso ayudaría a eficientar también el agua. El centro de monitoreo nos ha ayudado a eficientar la distribución del agua. Nosotros lo que medimos es el volumen de agua que estamos en la red, cómo se mueve en la red. Estamos también empezando a automatizar de cierta manera a los valvuleros, quienes mueven las válvulas, ¿no? La ciudad tiene 30,000 válvulas en la ciudad, es imposible automatizarlas todas, no hay recursos. El recurso sería... Es imposible, realmente ahorita no es viable. Pero generamos un sistema APP que tienen los valvulistas o los valvuleros que les avisa cuando el tanque llegó al nivel que necesitamos y cuando el tanque ya repartió, como te decía, en el Esterito, nosotros repartimos Esterito, ladrillera y una parte y ya sabemos cuánto le vamos a mandar. A esa es zona, lo más importante, que en la administración han encontrado cómo eficientar también esta área, sí, ¿no? Justo, pues es parte de un proceso en el que vamos. La idea es llegar a ser más democráticos y equitativos con el tandeo del agua. Nos queda muy poquito tiempo, casi nada, pero me están comentando que sí, ¿cómo van con ese tema del programa de peso a peso y toma chocolate? Excel. Mira, el programa peso a peso es un programa que se acaba de aprobar. Quienes tienen adeudos de 13 meses en adelante se pueden acercar al organismo
y prácticamente es el 50%. El organismo paga la mitad de la deuda. De la deuda. Si lo convenian, pues lo pueden conveniar hasta 18 meses para poder llegar a liquidar. Tenemos una gran cuenta de deudores y queremos mitigarla, queremos bajarla. Y en el tema de Toma Chocolate es también un programa que se implementó en abril de este año. Es para quien tiene una toma que no tiene contrato. No preguntamos cómo la conectó ni cuándo fue que la conectó, que se acerque, no hay sanciones, no hay multas y la regularizamos. Okay. Porque con este sentido es importante saber cuántos somos y dónde estamos para saber cuánta agua echamos también, ¿no? Y a dónde la mandamos, ¿no? Es correcto. Pues yo quiero agradecerle a Abimael Abundes, a Ibarra Abundes, a quien agradezco, bueno, insisto en cambiarte, Abimael. Sí, como quieras, no pasa nada. Abimael Ibarra, gracias por acompañarnos, director de OMSAPA La Paz, por acompañarnos en este programa. Me quedaron muchas preguntas todavía, también en temas de drenaje, pero lo vuelvo a invitar de nueva cuenta, ¿le parece? Yo encantado la vida. Y con gusto seguimos conversando de lo que se hace al interior del OMSAPA. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con la gente y poderles explicar. Temporada vacacional, ¿cuál es el mensaje para los usuarios? Pues cuidar más el agua esta temporada, la verdad que es muy complejo para el organismo llevar el agua al domicilio, no desperdiciarla, cuidarla mucho, es muy importante. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias, un saludo a todos, gracias. Nosotros ya nos vamos a ese espacio de Con Toda Libertad. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales, quienes nos escuchan en radio y nos ven a través de la señal de Canal 8. Yo soy Saraí Hamburgo, lo espero el próximo lunes con un tema de su interés. Buenas noches. Escucha. Sin límites. Entérate. Con Toda Libertad. Vamos a hablar del tema. Con Toda Libertad.